Belisario, ¿esta figura es una figura conocida en materia de derechos humanos internacionalmente? Esta figura de la creación de un tribunal para la justicia restaurativa, nosotros nunca la hemos conocido. Es la primera vez que a lo mejor vemos algo así en El Salvador. ¿En otros países se ha hecho? Yo quería hacer dos precisiones. Sí. Esta fuerza moral es algo muy común. Creo que faltaba esa palabra. Es un tribunal de fuerza en derechos humanos. Sí. Me explico. La declaración que cumplió el año pasado, 60 años, empezó en los esfuerzos de Eleanor Roosevelt y otros como una fuerza moral, ¿no? Y hoy día incluso se reconoce una fuerza jurídica a la declaración. Los pactos empezaron con una fuerza jurídica mayor, pero la declaración de hoy aún todavía es la gran pieza, el gran documento, ¿no? Visitas de relatores especiales a países en crisis, es una fuerza moral. Claro. Pero salvaron vidas. Relatores que fueron a Argentina, por ejemplo, a un determinado momento, y pidieron para ir a la cárcel, y fueron y sacaron a la gente. O sea, en derechos humanos se trabaja muchísimo con eso, fuerza moral. Hay organizaciones en El Salvador, en Brasil, en Argentina, que no tienen, ¿cómo decir?, una figura jurídica formal, pero actuaron muy fuertemente. La Comisión Justicia y Paz de Brasil, que fue un trabajo muchísimo largo, muchísimo importante, con don Paulo Evaristo Arns, no tenía ninguna personería jurídica. Entonces, esto es normal. Un tribunal de fuerza moral es muy normal. Y además hace cosas que un tribunal regular no puede hacer. No puede hacer. Un tribunal regular no puede traer las víctimas o las víctimas indirectas, echarlas a hablar lo que quieran. Hay reglas. Y estas reglas tornan la justicia burocrática. Además, la gente en este tribunal recupera la confianza. Hoy día 2 o 3 víctimas hablaron de esperanza. Esperanza. ¿En qué momento estamos? Porque el Tribunal Moral saca recomendaciones. Estamos en un momento muy particular de El Salvador. Hay un gobierno que se despide, hay otro que va a asumir. ¿Y por qué no pensar que ellos quieren cumplir algunas recomendaciones, que además va a ser recomendación de expertos en derechos humanos que vivieron otras situaciones? Estas recomendaciones me imagino que son muy tomadas en cuenta por los organismos internacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, también. Hay recomendaciones que se pueden hacer de una visita de la Comisión, por ejemplo, o de distintos expertos, pero este tribunal seguramente, en base de las declaraciones de los testigos, puede sacar recomendaciones, y que son recomendaciones que pueden ser recomendaciones muy útiles al proceso, porque lo que queremos, ¿Qué estableció en un documento? lo que queremos es una transición más tranquila, que le participe la comunidad. Por eso se habla de transición, se habla de restauración de una situación antes de la violación o de la violencia. Sí. Me gustaría precisar, me parece excelente la aportación de mi colega Belisario, pero me gustaría precisar 2 cosas. Una que tiene que ver con la pregunta que antes me hacías, para que no haya duda ninguna. Nosotros no solamente hemos escuchado el testimonio de las víctimas y el de la defensa de las víctimas, sino que hemos tenido el privilegio, y es de agradecer, de que viniera un relator oficial de la Procuraduría General de la República, o la Procuraduría de la República. De Derechos Humanos. Sí. De Derechos Humanos. Eso es. Procuraduría de Derechos Humanos, sí. Eso es. Que es el adjunto del... Ha venido la Salvador Luna. Eso es. No en su calidad de procurador, sino en su calidad de persona, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero que ha venido a relatar la posición oficial del Estado salvadoreño. Genial, ¿no? Sí, Salvador Menéndez. Pero es muy importante, porque eso supone, eso ya es un índice de que el Estado salvadoreño es sensible. Y a nosotros nos gustaría que esa sensibilidad la concretara.
Por tanto, agradecemos mucho que haya venido no a defender, a contar cuál ha sido la posición del Estado ante cada uno de los supuestos. Por tanto, el tribunal va a tener en cuenta, como es natural, el esfuerzo que ha hecho o que no ha hecho el Estado salvadoreño desde el tiempo en que ocurre cada uno de esos hechos. Es verdad que somos muy conscientes que la situación actual no es la misma que la que teníamos en el año 1982. Segunda cuestión que me parece muy importante. La fuerza moral que tiene el tribunal también implica que la víctima se siente inicialmente o al menos parcialmente reparada. La posibilidad de contar su propia historia, la posibilidad de que alguien le escuche y desde luego la posibilidad de que se difunda su situación ya supone, diríamos, una reparación moral que ha sido reconocida por las propias víctimas en el día de hoy. Okay. Y hay una tercera cuestión que me parece muy importante, que le has preguntado. Sí. La tercera cuestión es la intención de Viduca. Él nos lo va a confirmar, el director. La intención del tribunal sería que, naturalmente, el pronunciamiento que este tribunal haga no solamente llegue al Estado salvadoreño, que tiene que llegar para ayudarle a buscar soluciones de conciliación, de reconciliación y de paz, sino que además tiene que llegar a las representaciones diplomáticas que se mantienen con este país. Correcto. Y a los organismos internacionales que tienen competencia en materia de derechos humanos. Muy rápidamente, porque voy a volver después con este tema. Claro que vamos a volver en relación a dos temas fundamentales, ley de amnistía, digamos, y la posibilidad de que el Estado termine pidiendo perdón, pero no sé si esto de perdón, digamos, vamos a enfocarlo en la ley de amnistía en el próximo bloque. Pero ¿cuáles son los casos que están viendo ahora este Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa y por qué esos casos y no otros? Porque existen comités de víctimas que están trabajando con el IDUCA, que el IDUCA ha fomentado, ha facilitado, que son los que han decidido qué casos, Nacho, así de fácil. Entre ellos han discutido esto. Hay otros casos, por ejemplo, como gente que está litigando, bueno, ya consiguió una condena, por ejemplo, para el coronel Nicolás Carranza, Erlinda Viuda de Franco, esposa de Manuel Franco, dirigente del Frente Democrático Revolucionario, que nosotros hemos acompañado su lucha. Entonces, un caso de ejecución sumaria emblemático era, por ejemplo, el de Manuel Franco. Hay diversos criterios para escoger los casos, pero no ha sido el IDUCA el que ha impuesto, sino que han sido entre las víctimas quienes se han puesto de acuerdo. Ok, vamos a un corte para volver después del corte a hablar de la ley de amnistía, que es realmente como la tranca que existe para que en El Salvador no se hayan investigado todos los casos importantes de derechos humanos. Para darle un solo ejemplo, 4 días después de que la Comisión de la Verdad emitiera su informe en relación a las grandes violaciones de derechos humanos en nuestro país, los partidos políticos, los mismos de hoy día, aprobaron la ley de amnistía. Obviamente, una ley sospechosa, una ley que permitió tapar no ha permitido llevar a cabo todas estas investigaciones. Y tenemos además el informe de que el nuevo gobierno, de acuerdo a su programa de gobierno del FMLN y del presidente hoy día electo Mauricio Funes, ha señalado que no va a derogar la ley de amnistía. Por lo tanto, digamos, ¿qué va a pasar? Solamente el perdón. ¿Puede quedar el Estado en eso? Vamos a preguntarle ese tema después del corte a mis invitados esta noche. Seguimos. La ley de amnistía. Obviamente yo voy a leer, y está en el comunicado del IDUCA, la reacción que tuvo Kofi Annan, en ese momento secretario general de Naciones Unidas, cuando se refirió a esta aprobación de esta ley en El Salvador, que dice un ejemplo claro del rechazo a la conclusión de la Comisión de la Verdad, lo constituyó la aprobación de una amplia ley de amnistía pocos días después del informe de la Comisión. La celeridad con que esta ley se aprobó en la Asamblea Legislativa puso de manifiesto la falta de voluntad política de investigar y llegar a la verdad mediante medidas judiciales y castigar a los culpables. Belisario, es nuestro gran problema el haber aprobado esa ley de amnistía, que la verdad que es como la excusa para no investigar nada. Bien, ese es un tema muy, muy sensible. Yo creo que nuestro rol es un poco aportar lo que sea la normativa internacional, hacer un análisis un poco más arriba de lo que se hace en medio a problemas político-partidarios. La normativa internacional que
que trabaja este caso, firma es muy clara en el sentido de que no se puede prever amnistía sino para delitos políticos.